están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que estamos haciendo por YouTube, en donde compartimos un mensaje de la palabra, en donde traemos lo que Dios preparó para nosotros primeramente, pero también para poder llevarlo a su pueblo. Así que, bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración y les pedimos que se tomen de las manos, si tienen a alguien a su lado, y comencemos. Padre, te damos gracias por este día más de vida, gracias por este día más de bendición, por este día más de amor, de ayuda, de protección, de sanidad. Te damos gracias por toda la bendición que nos das día tras día y te queremos pedir en este momento que nos guíe, Señor, en lo que tengamos para compartir respecto de tu palabra, que hables vos por medio de nosotros, que sea el Espíritu Santo que se esté moviendo dentro nuestro y dentro de cada una de las personas que estén mirando y haciendo una conexión especial sobre el mensaje, Padre. Te damos gracias por todo y te seguimos adorando. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad de poder estar reunidos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que estén mirando en este momento este mensaje, Señor, cuando sea que lo estén viendo. Te rogamos que bendiga sus hogares y que estés bendiciendo nuestras vidas, Señor, para poder estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder dar tu palabra. Gracias, Padre amado, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar directamente. Bienvenidos a los que se estén sumando. Esto está grabado, pero se está estrenando en YouTube. Así que bueno, bienvenidos a los que lo estén viendo en vivo y aquellos que lo vean después también sean bienvenidos. Como vieron en el título, vamos a hablar sobre todo el libro de Isaías y vamos a hacer ciertos pantallazos sobre la historia en particular y sobre dos capítulos muy especialmente. El título, si no lo escribimos mal, se va a llamar o se llama Isaías y el amor por Sion, y entre paréntesis dice anuncios de la segunda venida. Acá claramente estamos haciendo una interrelación con Jesús, así que ya vamos a ver en profundidad por qué lo estamos haciendo y a qué conclusión estamos llegando. Quiero hacer una aclaración previamente. Isaías es un libro muy largo. Uy, perdón, se cayó el micrófono. Detalles técnicos. Puede que se vuelva a caer después. Bueno, vamos a ver. Isaías es un libro muy largo y está dividido, a la hora de entenderlo, lo mejor es dividirlo en partes. Esas partes pueden llegar a ser varias, pero mayormente se lo divide en tres secciones. La primera sección es un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Esto se puede ver claramente en los primeros capítulos de Isaías, en donde él le va hablando al pueblo de Israel, dividido entre los reinos del norte y del sur, pero le va hablando al pueblo de Israel en sí, que se arrepientan, que vuelvan a Dios y que, verdaderamente dejen de cometer los pecados que estaban haciendo y vuelvan a servir al Dios de Israel. Esto no ocurre lamentablemente y llegamos a la segunda sección de los textos del libro de Isaías. Y en esta segunda sección lo que hay ya son anuncios de la cautividad, que sabemos que primeramente fue en Israel, después fue en Judá, y la cautividad en sí, relatos de la cautividad en sí, y también mensajes de consuelo. Esta segunda sección, algunos relacionan esa cautividad y todo el sufrimiento relatado ahí, más allá de los consuelos, con la experiencia vivida después por Jesucristo en la cruz y demás. Simplemente una relación, una analogía, pero es bueno mencionarlo. Y luego tenemos la tercera sección, la sección y final, serán los últimos entre 10 y 20 capítulos de este libro, en donde lo que hay ahí es un mensaje a los repatriados. Es un mensaje a aquellas personas que ya estaban en la cautividad, pero luego, más o menos en la época del rey Ciro de Persia, lo que ocurre es que son repatriados y este mensaje está basado en ellos. Bueno, sobre esta tercera sección, que es el mensaje a los repatriados, aquellos que ya habían ido a la cautividad, ese mensaje es específicamente en donde están los capítulos que vamos a leer ahora. Así que los capítulos que vamos a leer de Isaías para este estudio, para esta predicación, están basados en esa tercera sección. No es el llamamiento al arrepentimiento, no es la cautividad, sino es la poscautividad, es los repatriados. Así que vamos a comenzar leyendo Isaías 62. Esta vez no los tenemos anotados, así que vamos a hacerlo lentamente para que los busquen, para que los encuentren.
Isaías, está en el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas. Capítulo 62, ya están cerca del final del libro de Isaías, versículos 1 al 12. Y eso es lo que vamos a leer, que reiteramos, es parte de esta tercera sección si dividiríamos el libro en tres partes. Ahora sí, mi esposa le voy a pedir que lo esté leyendo. Dice: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Espi-Ba, y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón en los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Bien, muchas gracias. Texto largo, 12 versículos largos de por sí, pero muy interesantes. Quisimos leerlo así de corrido y los invitamos a después ustedes leerlo parte por parte. Si lo tendríamos que analizar ahora sintácticamente no terminaríamos. Sinceramente queremos hacer algo corto, van 8 minutos recién y la idea es menos de 30 minutos de dar esta aplicación, quizás 20, porque realmente lo queremos centrar en lo que entendemos que es también no solo un mensaje para Israel, no solo un mensaje para Jerusalén, no solo un mensaje para Judá, sino también un mensaje para hoy, en nuestros días y para futuro. Y ahora vamos a ir entendiéndolo, vamos a tratar de desmenuzarlo. Pero es un texto muy lindo, fíjense que el cierre es bastante interesante. Utiliza una palabra que hoy es muy conocida porque hay un cantante cristiano que se llama así, que es redimidos. Nosotros dice, les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Nosotros creemos de que este mensaje, en principio, era para los repatriados, así como lo habíamos explicado en esta tercera sección. Ahí está, mensaje para los repatriados, un libro histórico de un profeta que escribió para ese momento, para el pueblo de Jerusalén, pero también si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento con los ojos puestos en la palabra que es Jesús, ahí nos vamos a dar cuenta de que también hay un montón de mensajes ocultos, hay un montón de guiños a lo que ocurrió mientras Jesús vino a la tierra y a lo que ocurrirá cuando Él venga. Es a eso hacia lo que queremos tratar de llegar. Entonces, decíamos, el mensaje en principio era para los repatriados y los hijos del cautiverio. Eso es verdad. Pero también puede entenderse como un guiño a la segunda venida del Señor. Y antes de seguir con eso, queremos hacer una aclaración por las dudas. Isaías es un libro bastante difícil de leer. De lo que nosotros hemos leído, nos hemos dado cuenta de que
en algunos momentos habla el mismo, el profeta Isaías habla, por momentos no está hablando él, sino que está hablando Jehová, y no lo aclara, o sea, hay que entenderlo en el contexto, en la lectura, y por momentos pareciera que también está hablando el pueblo de Israel, pero no el pueblo, fíjense que no estamos hablando de una persona específica, entonces es como si Jehová hablara por boca de Isaías en nombre del pueblo elegido de Dios. Entonces es como complejo, a la hora de leerlo hay que leerlo con cierto análisis, con cierto detenimiento, habría que buscar otras versiones para tratar de entender muy bien quién dijo lo que dijo, y eso se puede ver muy claramente, no lo vamos a ahondar ahora en detalle, pero sí les decimos, hemos encontrado momentos en donde habló Isaías y es muy claro que está hablando él, por momentos habló Jehová y es muy claro que está hablando Jehová, y por momentos habló directamente el pueblo mismo. Pese a que el pueblo no haya estado hablando, eso es lo que queremos también dar a entender. O sea, se dio un estilo de personificación de algo que no es persona en los textos, en lo escrito por Isaías. Y una de las cosas a tener en cuenta en relación a eso es que lo que acabamos de leer de Isaías 62 es el profeta hablando. Ahora vamos a leer un capítulo antes, que es Isaías 61, y ahí no lo vamos a leer todo, vamos a leer los 3 versículos primeros. Ahí nos encontramos que nuevamente está hablando el profeta. Pero después cuando vamos a los versículos 8, por ejemplo, que no lo vamos a leer hoy, simplemente les decimos por si quieren buscarlo, ahí nos encontramos que ya no está hablando Isaías, que ahí ya está hablando Jehová. Entonces es bastante llamativo, es esta ida y vuelta que a veces es confusa, que nos hace llegar a conclusiones equivocadas, pero no, específicamente ahí está hablando en lo que nosotros hemos leído Isaías. Lo que vamos a leer antes también es Isaías, pero es bastante especial, es bastante interesante porque se cumple un estilo de promesa o profecía en Jesús en esos propios textos de Isaías, así que si bien los dijo Isaías, también se entienden que los hablaba por Jesús. Ahora lo vamos a analizar un poco más y lo vamos a entender. Entonces, decíamos de que si bien el mensaje es para los repatriados, también se puede entender como un guiño, como una señal hacia la segunda venida del Señor, capítulo 62. Pero para entenderlo eso, perdón, vamos a ir al capítulo 61 de Isaías y vamos a leer versículos 1 al 3. Así que quienes ya hayan buscado Isaías, vayan un capítulo atrás, lo tienen ahí nomás, Isaías 61 del 1 al 3. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bien, muchas gracias. Acá nuevamente es claro que está hablando Isaías, porque dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Claramente para esa época, en el momento en el cual Isaías lo escribió, que fue muchos años antes de Jesús, Isaías hablaba de sí mismo. Y estaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero este mismo texto, exactamente el mismo texto, es: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados y demás. Ese mismo texto se ve luego en Lucas, en San Lucas, ya en la época de Jesús, en un momento muy interesante, que es cuando Jesús va a una sinagoga y le ofrecen un papiro, digamos, no sé bien cómo decirlo, pero un texto antiguo, que es casualmente esta lectura de Isaías 61, versículos 1 y 2 le dan a Jesús para que él lea. Nosotros leímos hasta el 3, pero versículos 1 y 2 le dan para que lea a Jesús, y Jesús lo lee, y cuando lo termina de leer, ahora lo vamos a ver, él dice: esto que acabo de leer se acaba de cumplir en mí. Esto que acabamos de leer está hablando de mí, dice Jesús. Entonces es muy interesante para entenderlo ya con unos ojos distintos. No solo Isaías lo escribió para los repatriados, y
escribió sobre él en ese momento, sino de que también era un guiño a Jesús, era un estilo de profecía, era algo que se volvió a cumplir con las mismas palabras en Jesús. Vamos a ver lo que dice entonces Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, muchas gracias. Muy interesante esto. Fíjense, Jesús estaba leyendo Isaías 61, versículos 1 y 2. Termina de leerlo, lo enrolla, por eso decía que era un papiro. Lo enrolla, se lo da al ministro ahí en la sinagoga y le dice a todos: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo? ¿No era algo que en realidad estaba escribiendo Isaías de él mismo, de sí mismo, en su momento? Bueno, ahora nos vamos dando cuenta, quizás los judíos en ese momento no lo notaron, pero que todo el Antiguo Testamento hace guiños de la venida de Jesús. Guiño es una manera de decir, por supuesto, hace señales, son señas, son diferentes muestras de lo que después va a venir. Todos los profetas del Antiguo Testamento, de una forma u otra, han dejado sentado, diciéndolo voluntariamente o no, como es este el caso, diciéndolo voluntariamente o no, cosas que después se fueron cumpliendo en Jesús. Se cree, ya lo dijimos una vez anterior, que alrededor de 300 profecías distintas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. No alcanzan los profetas, en realidad, como al menos los relatados en la Biblia, como para que todas esas profecías se cumpliesen. Entonces, hay muchas manifestaciones, muchas cosas que fueron ocurriendo y que en realidad después las volvemos a ver en Jesús. Y eso es muy interesante. Claramente es esto. Si volvemos al 61, lo leo así por arriba. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas y más. Eso es Isaías. Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Después, cuando vamos a Isaías, dice: a vendar a los quebrantados de corazón. Después dice: a publicar libertad a los cautivos, dice Isaías, pero después Lucas dice: a pregonar libertad a los cautivos. Acá lo que puede llegar a ocurrir es un cambio de traducciones. Tenemos Isaías, que fue escrito en hebreo, y tenemos Lucas, que fue escrito en griego. Entonces después nosotros lo estamos leyendo ambos traducidos, uno traducido al hebreo, otro traducido al griego. Es posible de que quizás las pequeñas diferencias que se notan sean pequeñas diferencias de traducción, pero el texto es el mismo, el mensaje es el mismo. El mismo texto de Lucas dice que Jesús estaba leyendo Isaías y nosotros estuvimos leyendo Isaías. Entonces es lo mismo. Y es interesante cómo cierra Jesús. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Básicamente lo que Jesús les dice es: todo esto que acabamos de leer es claramente mensajes de la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Lo que dijo Isaías en su momento hoy se cumple, y esto lo dice Jesús. Hoy se cumple, estamos en Lucas 4, estamos prácticamente en el principio del ministerio de Jesús en la tierra. Perdón, me agarró hipo. Principio del ministerio de Jesús en la tierra. Lo que acá claramente Jesús les está diciendo es: todo esto estaba anunciado, el que yo venga como Mesías ya estaba anunciado, incluso en este texto. Eso es lo que les quiso decir. Entonces nosotros lo podemos entender como que Jesús dice que en Isaías 61, versículos 1 y 2, se cumplieron en esos versículos, se cumplieron en su venida a la tierra, se cumplieron en su primera venida. ¿Y por qué decimos primera venida? Porque se entiende que Jesús, cuando él se fue, cuando él ya ascendió, él prometió volver a venir a buscar a su iglesia. Entonces, en cierta forma, nosotros estamos esperando una segunda venida. Por eso podemos definir que la primera vez que vino Jesús a la tierra fue su primera venida. Y ahora esperamos en realidad una segunda venida que después se ve reflejada en las demás escrituras del Nuevo Testamento. Pablo lo menciona, Juan lo menciona. Entonces eso lo tenemos que entender. Ahora, ¿a qué conclusión queremos llegar?
vamos 20 minutos y ya estamos cerrando. Eso es muy bueno porque queríamos dar un mensaje corto también para que después ustedes puedan tener un tiempo en sus casas de reflexionar, de orar si quieren u ocuparlo en lo que quieran hacer. Pero bueno, en fin, lo que queremos dejarles es esto. Si Isaías 61 hizo mención de la primera venida, es muy probable que Isaías 62, que es lo primero que leímos, ahora podríamos repasarlo un poquito, Isaías 62 quizás sea un guiño a la segunda venida. Y si lo volvemos a leer, vamos a ir a Isaías 62, no lo vamos a leer todo, leímos 12 versículos, pero es bastante interesante, porque dice: por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha, y sigue hablando, pero quiero buscar algunos puntos interesantes. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Acá puede llegar a ser un mensaje de señal en relación a cómo Jesús se ha casado con la iglesia en cierta forma. Nosotros como iglesia somos la esposa, la cual espera a la venida del esposo. Entonces, bastante interesante ese paralelismo. Acá en el final donde dice: he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión. Ya por el final. Sí, ¿querés leerlo? Sí. Dice: he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Bien, muchas gracias. Ahora, estos textos, justamente estos últimos que leyó mi esposa, también son repetidos en cierta forma en el Apocalipsis. Y sabemos que el Apocalipsis todavía no pasó. Entonces, nosotros vamos experimentando diferentes situaciones. Cuando fue escrito Isaías, todavía no había pasado la venida de Jesús a la tierra. Entonces, todo lo que escribió Isaías se creyó que fue para ese momento y se terminó ahí, los judíos quedaron con eso, pero después se cumplió lo mismo en Jesús. Jesús, casualmente, tiene mucha más autoridad que Isaías para decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y demás. Perdón. Entonces, mil disculpas. Ahora sí, seguimos. Entonces, las cosas que dijo Isaías en su momento se cumplen en Jesús. Y por eso también podemos entender que hay todavía cosas que no se han cumplido. El Apocalipsis es uno de los libros, es el último que está escrito en la Biblia, utilizado en el canon que nosotros usamos, pero es algo que relata cosas que todavía no pasaron. Entonces, podemos entender de que hay mensajes, no ocultos, visibles, pero que necesitan ser interpretados, que todavía no los hemos entendido, o que todavía no hemos comprendido, o que en su momento conoceremos. Y algunos de ellos, como decía, se ven reflejados en Isaías y en el Apocalipsis. De hecho, haciendo un análisis anterior a esta predicación que hicimos por nuestra cuenta, hay muchas referencias, muchas cosas que dice Isaías que después se cumplen en el Apocalipsis, y muchas cosas mencionadas en el Apocalipsis que ya habían sido mencionadas en Isaías. Entonces es bastante interesante para tenerlo en cuenta a la hora de comprender esta cuestión. Es muy probable que muchas de las cosas dichas en Isaías se hayan cumplido en la época de Jesús, pero es muy probable también de que otras estén haciendo señal de la segunda venida. En gran parte lo que leyó mi esposa, que es esto donde dice: aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Muy interesante, y ahora vamos a cerrar esto con la lectura en Apocalipsis 22:12. Pero fíjense esto, vuelvo a leer Isaías en el final, en el cierre, versículos 11 y 12 más o menos. Fíjense que dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, y esto es lo importante: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra.
Vamos a ver qué dice ahora Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, muchas gracias. Repito lo que decía Isaías. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Te pido que lo vuelvas a leer. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, muchas gracias. Se repiten la estructura de la oración. Uno dice aquí viene, el otro en Apocalipsis, ya hablando Jesús mismo, dice aquí yo vengo. Y Jesús, cuando fue escrito el Apocalipsis, ya había venido en su momento a la tierra. Así que este relato es posterior, es una segunda venida. Y aquí yo vengo. Es un presente pero en potencial que está dando Jesús. Y entonces fíjense esto, dice aquí viene tu Salvador, dice Isaías. No se me veían las manos acá. Aquí viene tu Salvador, dice Isaías. Y después el Apocalipsis dice aquí vengo. Después por otro lado dice para traer su recompensa. Aquí dice aquí su recompensa con él, dice Isaías. Y el Apocalipsis dice para recompensar a cada uno. Y después, cuando dice y delante de él su obra, el Apocalipsis termina diciendo recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, fíjense que la estructura es lo mismo, sí, suma galardón, la palabra en la traducción que hemos visto en Apocalipsis, pero la estructura de todo lo demás es lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y comprender, de que es muy probable de que así como Isaías 61 hablaba de la primera venida de Jesús, es probable que Isaías 62 esté haciendo mención de la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo podemos fortalecer esta postura? Bueno, lo que acabamos de leer, Apocalipsis 22, es el último capítulo de Apocalipsis. Y además es el último capítulo de la Biblia, como nosotros la conocemos. Así que cuidado porque hay una alerta de spoiler. Aquellos que todavía no quieran leer la Biblia hasta el final, bueno, lo lamento, en este momento la están conociendo. Esto es el final, esto es lo último, es lo que va a pasar. El cierre de la Biblia es con la promesa de la vuelta de Jesús. Entonces, muy interesante para analizarlo, muy interesante para entenderlo. Y sí queremos cerrar con este mensaje: Jesús viene pronto. Y eso es lo que le queremos decir. Vamos 27 minutos 28. Así que con esto cerramos. Jesús viene pronto. Ya fue anunciado en el Antiguo Testamento y no lo supieron ver. Fue anunciado en el Nuevo Testamento y a veces no se logra ver, pero si unimos todo, yo creo que es claro el mensaje. Jesús viene pronto, tenemos que estar a la espera, tenemos que comportarnos de la manera correcta, tenemos que hacer todo lo correcto. Si leemos Apocalipsis 22, cuenta a quienes va a salvar y a quienes no. Bueno, tratemos de comportarnos como a quienes sí. Entonces, a quienes va a venir a buscar en realidad. Entonces, bueno, tratemos de hacer lo correcto, pero entendámoslo no con un miedo, sino justamente ayer vos me comentabas que la lectura de Apocalipsis por momentos da mucho temor, pero en realidad debiera ser como el libro más esperado de todos los cristianos. Como una esperanza al final de esta vida, ¿no? A veces uno lee o escucha de Apocalipsis y uno se imagina las películas de Hollywood donde es toda una catástrofe, una cosa horrible. Entonces, bueno, puede causar un poco de temor, pero en realidad Apocalipsis es el libro de la esperanza para todos nosotros, todos los que estamos esperando en algún momento poder estar cara a cara con nuestro Salvador, con Jesucristo. Sí. Y ahora sí, spoiler alert, alerta de spoiler, vamos a leer el final, los últimos dos versículos de la Biblia, los últimos dos versículos del Apocalipsis. Apocalipsis 22, del 20 al 21, y esto es claramente lo que decía ella, de que tiene que ser una esperanza este libro. Veamos qué dice. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, ese es el final, y vamos a cerrar con esto. Jesús viene pronto. Él mismo lo dice en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Nuevamente ya lo habíamos leído un poco antes en el versículo 12, lo habíamos leído también en Isaías y un montón de otras menciones que no hemos dicho en esta predicación. Pero además tenemos esto del texto
que se escribe en el Apocalipsis, donde dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Y ese es un mensaje para los cristianos. Nosotros mismos tenemos que decir eso. Jesús nos está diciendo: vengo pronto, y nosotros vamos a decir: amén, ven, amén, vení Señor Jesús, que te estamos esperando, ven pronto. Repito, hermano, Jesús viene pronto. Bueno, nuestra postura es: vení, sí Señor, vení, amén, que así sea, ven pronto. Ese es el mensaje que les queremos dar. 30 minutos, muy bien. Vamos a cerrar con una oración. Y recordemos esto: que sea de esperanza el mensaje, que no sea de miedo, que de hecho estemos tan esperanzados que pidamos que Él venga. Como la misma Biblia cierra: es Jesús, ven pronto. Después sí, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Ese es el cierre formal, pero que está bien, que tendría que hacerse. Pero antes de eso dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Así que bueno, los queremos, los amamos, Dios los bendiga. Cerramos con una oración y terminamos por esta vez. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este mensaje que nos has regalado, te damos gracias porque nos has permitido hablar de vos una vez más y tratar de refrescar algunas cosas que teníamos claras pero que hace mucho no tocábamos, o incluso a algunos les has dado palabra nueva, Señor, que no han escuchado nunca antes. Te pedimos que todo esto sea para tu bendición, no para nuestro provecho, sino que sea en realidad para acomodar nuestras vidas, para ayudarnos a entender de que venís pronto, de que la promesa del Señor Jesucristo se está cumpliendo y que prontamente nos va a venir a buscar, y queremos estar preparados, Señor. Así que te pedimos que el Espíritu Santo, mientras esté en esta tierra, nos siga preparando, nos siga formando, nos siga ayudando, y podamos ser cada día más parecidos a vos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, y te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que bendigas nuestras vidas y a cada uno de los que estén escuchando esto y que estén viendo, y que nos sigas usando. Jesús, ven pronto, como dice el final de la Biblia, te esperamos. Gracias por todo y te seguimos adorando. Gracias, Señor, te damos por poder compartir una vez más este mensaje, Señor, que teníamos preparado. Gracias te damos por lo que has puesto en nuestros corazones, Señor, para poder ofrecer a cada uno de los que estén mirando el video Señor. Te damos gracias por esta esperanza que nos has dado, Señor, de tu palabra. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, Señor. Y te rogamos que no nos hagas perdernos, Señor, en el camino. Te rogamos que no nos dejes enfriarnos, Señor. Que podamos estar cada día expectantes con esta esperanza que guardamos en nuestros corazones, Señor. Que podamos estar buscando día a día de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y gracias, Señor, te damos por todo. Bendice de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que bueno, los queremos, les agradecemos por haber estado. Son 33 minutos, creo que nunca hicimos algo tan corto, pero bueno, estamos contentos de eso. Gracias por haberlo mirado, Dios los bendiga. Si les gustó, compártanlo. Si les gustó, suscríbanse, los que no estén suscriptos, denle me gusta. Y bueno, esperamos que sea de bendición y ayuda para todos. Los queremos y un beso muy grande. Chau, chau.